No sé si soy capaz de maquillarme hoy, o de que me maquilles hoy, mejor dicho. Llevamos toda la semana pensando qué vamos a decir en la intro, peleándonos José y yo por hacer una intro que de verdad mereciera la pena. Y en estos últimos 5 minutos hemos decidido no hacerla porque no tiene sentido. Nada de lo que digamos va a como intentar explicar lo que está pasando. Lo único que podemos hacer es intentar dar voz, o dar altavoz, mejor dicho, al pueblo palestino, cosa que no están haciendo en ningún lado porque estamos viviendo un genocidio retransmitido en directo. Esta mañana veía cada 10 minutos muere un niño de Gaza, un niño palestino. Ninguna persona del equipo podemos ver más trocitos de niño. Así que vamos a intentarlo. Esta semana tenemos maldiciones para dar y tomar. Lo hemos dejado solo en 3 porque en algún momento hay que parar. La primera maldición se la dedicamos al Ayuntamiento de Madrid y más concretamente a su alcalde, el señor Almeida, por conceder a Israel la medalla de honor de la ciudad. ¿Cuál es su mérito? ¿Su eficacia realizando una limpieza étnica? Se ahoguen en sus propias babas. La segunda maldición se queda también en Madrid, donde ya no hay sitio para tanto rancio. La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y ahora también líder de la calle Borroca, ha encabezado un corte de tráfico frente a la sede del PSOE mientras la policía le paraba los coches, no fuera a ser que sufriera un accidente, se muerda la lengua y se envenene. Y la última maldición se la dedicamos al Estado de Israel, un Estado genocida y criminal, a su presidente Isaac Herzog, al primer ministro Netanyahu y a su gobierno en pleno por todos los crímenes de guerra que están cometiendo, y a todos los estados y todas las organizaciones internacionales que no son capaces de parar el sufrimiento del pueblo palestino. No hay maldición tan potente como la justicia divina. Quiera vuestro Dios que os lleven a juicio y paguéis por vuestros crímenes. Vaya nuestra primera buenaventura al pueblo palestino, que están resistiendo y tratando de mantenernos informadas para promover el apoyo y la conciencia para con la causa palestina. ¡Viva Palestina libre! La segunda buenaventura se la dedicamos a todas las personas judías antisionistas que se están manifestando en Israel contra su propio gobierno para exigir el fin de la ocupación militar de Palestina y de la operación de exterminio del pueblo palestino. Que la sed de justicia y paz entre los pueblos os dé fuerza para detener el genocidio. Y la última buenaventura va para todas las personas que en todo el mundo se están manifestando para parar este genocidio. Que este grito de solidaridad se extienda por el planeta y logre parar esta masacre. Bueno, hoy con las maldiciones no es que me haya quedado muy tranquila, pero bueno, seguiremos haciendo el programa. Hoy vamos a hablar de Palestina. Y para ello creo que hemos traído a las mejores personas que deberían de estar copando todos los medios, pero desgraciadamente no lo están, aunque estamos hoy orgullosas y es un placer que estéis con nosotras hoy aquí. Y bueno, en este programa pues hacemos que os presentéis y así pues me quitáis trabajo a mí. Pues muchas gracias. Yo soy Nader, soy de Al-Yudur, de la Juventud Palestina, y de Samidun, que es la red de solidaridad con los presos políticos palestinos. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola, soy Sara, pertenezco al movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel, y también soy palestina de la diáspora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista, gracias por invitarme. A ti, cariño.
Jaldi Abu Bakra, del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, de la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos Samidun y también del movimiento La Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, Masar Badil. Gracias. A ti, cariño, por estar aquí. Y bueno, tenemos un vídeo que nos ha hecho nuestra compañera Sara Plaza para ponernos un poco en contexto. Desde el 7 de octubre, Israel bombardea la Franja de Gaza con total impunidad y ante el silencio de la comunidad internacional. Bueno, más que silencio, con el apoyo explícito de la Unión Europea y de Estados Unidos, que se amparan en el derecho a la autodefensa de este Estado para masacrar a la población palestina. El 15 de octubre, los 27 miembros del Consejo Europeo firmaban una declaración a favor de que Israel respondiera a los ataques de Hamás, Pedro Sánchez entre ellos, quien alude una y otra vez a su derecho a la autodefensa. Pero, ¿qué hay detrás de esta posición? El dinero, y más chungo todavía, el comercio de armas. Un ejemplo, en el periodo entre 2001 y 2021 se han realizado exportaciones españolas a Israel de material militar por valor de 103,8 millones de euros. Mientras unos hablan de autodefensa, Israel sigue atacando hospitales, campos de refugiados, mercados. En definitiva, objetivos civiles que poco tienen que ver con ese supuesto ataque a Hamás. Esto no lo digo yo, lo avisa la propia Naciones Unidas, cuyo secretario general Antonio Guterres fue cancelado por Israel después de hablar de crímenes de guerra y de criticar la ocupación. ¿Y qué dice el socio más importante de Israel y el que podría darle la vuelta a la situación? Estados Unidos mantiene su apoyo sin fisuras, es más, continúa rearmando a Israel, aunque parece que hay algo de nervios desde el bando demócrata. El pasado 31 de octubre, y mientras el secretario de Estado Anthony Blinken pedía más dinero para el régimen de Netanyahu, las voces de protesta se colaron en la Cámara. «Salven a los niños de Gaza», se escuchaba mientras miles de manos manchadas de rojo se elevaban por encima de Blinken. Si la sociedad no se mueve, los de arriba no moverán un dedo para parar esta limpieza étnica. No solo eso, sacarán tajada. Estamos asistiendo a un genocidio en directo y subvencionado. Bueno, creo que la primera pregunta que debería haceros es ¿qué está pasando en Palestina? Lo que está pasando en Palestina viene pasando, como bien ha dicho la compañera, es una limpieza étnica que empezó en los años 30, 40 y el momento cúlmine fue en el 48 con la fundación del Estado de Israel, un Estado colonial, una base militar para el imperialismo occidental en el corazón de Oriente Medio para poder usurpar los recursos naturales que hay en esa zona y seguir desestabilizando la zona para seguir imponiendo su control sobre ella. Y a día de hoy esa limpieza étnica no ha parado desde entonces. Hay momentos en que se escala, la intensidad es más alta y otras veces es más baja y es lo que estamos viendo desde hace un mes o más de un mes en la Franja de Gaza para acabar con el pueblo palestino, acabar con la resistencia, sobre todo del pueblo palestino, porque desde el primer momento el pueblo palestino no ha parado de resistir a esa invasión foránea y esa formación de una base militar, económica en nuestro territorio, y eso es lo que está pasando hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, pero desde que empezó el proyecto sionista, un proyecto colonial, racista, en nuestro territorio, el pueblo viene haciendo frente y pagando, lamentablemente, un precio muy alto con no solamente el silencio, sino la complicidad y la colaboración de las grandes potencias en el mundo. ¿Qué necesitamos para saber que esto no empezó el 7 de octubre? Pues bueno, yo creo que hace falta simplemente tener una lectura de la historia materialista y no basada en mitología. Si nosotros observamos qué es lo que está pasando, pues básicamente es que Palestina, un territorio histórico que llevaba cientos, si no miles de años en ese territorio, con su población indígena y obviamente con sus flujos migratorios, con la acogida de determinadas comunidades, pues como por ejemplo la armenia o la de Sudán, etcétera, y una sociedad al fin y al cabo diversa y desarrollada, pues ha sido atacada por Europa, ha sido invadida y renombrada internacionalmente bajo el nombre de Israel. Cuando digamos a veces
se mezcla esta mitología, bueno, pues aparecen estas cuestiones de que si Israel hizo florecer el desierto o si era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, y no es así para nada. El pueblo palestino llevaba allí viviendo durante siglos y bueno, y ha sido pues objeto de una agresión colonial e imperialista por parte de Europa. Lo que ha pasado es que la población palestina ha dicho basta, basta 75 años de ocupación. Recordemos que la población de Gaza mayoritariamente es refugiada, son personas que se convirtieron en refugiados en su propia tierra. Son personas que vivían en la Palestina histórica, la más próspera, la más desarrollada, que vendía naranjas a todo el Mediterráneo. Era una sociedad muy progresista, era una sociedad muy rica y plural, y se vieron bajo la responsabilidad, que recordemos que todo lo que está pasando es responsabilidad de las Naciones Unidas y de los países occidentales, que decidieron partir la Palestina histórica sin contar con la voz de los palestinos, y estos palestinos que vivían en estas zonas tan prósperas se convirtieron en refugiados en su propia tierra, y recordemos que el 70% de la población actual de Gaza fueron expulsados de las zonas más prósperas, que son Haifa, que son Jaffa y que son parte de toda la zona costera. Después de este castigo colectivo que han sufrido durante 75 años, han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, y es una manera también de llamar la atención a esa complicidad por parte de la comunidad internacional, que además tiene acuerdos preferentes con una potencia ocupante como es Israel. Creo que debemos de aprender todos los pueblos de la resistencia palestina. ¿Cuál es esa resistencia? El pueblo palestino resiste de muchas maneras. Hay resistencia no violenta, hay una resistencia popular y también existe la lucha armada. Desde el primer momento que Palestina quedó bajo el mandato británico en 1917 y las primeras llegadas de las colonias y los asentamientos de personas judías de otras partes del mundo que empezaban ya desde el primer momento a excluir a la población palestina, a la clase trabajadora palestina y a los campesinos palestinos, empezaron a enfrentarse. Las mujeres palestinas han jugado un papel muy importante en esta resistencia, y es algo que desde Occidente se intenta ocultar o estereotipar a la mujer palestina, árabe, musulmana, como una mujer que es sumisa, que no tiene papel. Pero si miramos a la historia de la lucha de nuestro pueblo, vemos que desde el primer momento las mujeres palestinas han participado en huelgas, en piquetes, en manifestaciones, han organizado sus congresos, han protestado ante el mandato británico. Y la huelga de trabajadores más grande en la historia hasta el día de hoy es la que ha hecho la clase trabajadora palestina en la gran revolución del 36. Desde entonces el pueblo palestino no ha dejado de luchar siempre con todo lo que hay a su alcance. Ha habido una revolución de las piedras, la intifada de las piedras, desde el 87 hasta el 91. Toda la gente ha salido a la calle con piedras contra tanques, y luego pues ha habido muchas formas. Ahora tenemos una resistencia armada, formada por muchas facciones de todos los colores de los partidos políticos palestinos, pero desde luego vemos que desde Occidente siempre se la etiqueta como terroristas, organizaciones terroristas, violentas, y la gente se olvida que incluso el derecho internacional, que siempre ha sido injusto con Palestina, como bien ha comentado Sara, a través de una resolución de las Naciones Unidas se divide el territorio de Palestina y se le da a una población foránea para crear un Estado sin consultar a la población autóctona. Aún así, la legalidad internacional reconoce que los pueblos bajo ocupación tienen el derecho a luchar con todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, y es obligación de terceros pueblos a apoyarles, no solamente moralmente, sino materialmente también. Y sin embargo, vemos que cuando ha ocurrido el 7 de octubre la ofensiva por parte de la resistencia palestina en la Franja de Gaza para luchar contra este ente que ocupa nuestro territorio, que viola nuestros derechos desde hace más de 75 años, que bloquea la Franja de Gaza desde hace casi
18 años impidiendo que entren medicamentos, no hay agua potable, no hay luz, no hay, nadie puede salir ni entrar, no entran los materiales básicos para una vida digna de estos más de 2 millones de personas en la franja. Cuando hacen esta ofensiva, vemos que desde el primer momento las potencias occidentales no solamente han pedido, como en otras ocasiones, que se contengan las dos partes o poner las dos partes al mismo nivel, sino se han alineado contra el ocupante, contra el agresor, por los intereses económicos que tienen, y cada uno de ellos quiere sacar tajada del robo del gas que quieren luego pues, explotar desde las costas de la Franja de Gaza y continuar dominando la zona. Perdonad si me retraso, pero hay algo muy importante que hay que llamar la atención, que es que la resistencia del pueblo palestino ha dado una lección a todos los pueblos del mundo de que se puede vencer al opresor aunque seas más débil que tu opresor. Y por eso están castigando al pueblo palestino y a su resistencia, porque quieren dar la sensación de que todos los pueblos oprimidos en el mundo, si os atrevéis a levantaros contra el opresor, eso es lo que os va a pasar. Autodefensa siempre, necesario que digas esto. Sí, y gracias por enseñarnos esto a todos los pueblos. Yo quería añadir que como persona que tiene aquí un poquito más de edad que los otros, me acuerdo todavía de 1959 con la Revolución Cubana, que tuvo para nosotros latinoamericanos, tuvo también un rol muy importante en nuestra conciencia, y me acuerdo de lo que decían todo el tiempo: mejor vivir, o sea, morir de pie que vivir de rodillas, y patria o muerte venceremos. Y creo que ahora la revolución palestina está realmente cumpliendo todo lo que dijeron los revolucionarios en el mundo, tanto en Argelia contra los franceses, en los vietnamitas contra los estadounidenses, y la cuestión esta de patria o muerte. Total. ¿Cuál es, Liliana, el papel de las personas judías antisionistas en esta resistencia? Es un papel, yo digo que desgraciadamente tenemos que estar ahí en esta función, porque sería lo más normal que los pueblos del mundo, y sobre todo los que deciden en este mundo, arreglen las cosas, que tienen el poder de hacerlo. ¿Ah? Porque decir, vamos a hacer corredores humanitarios, o sea, tenemos de 9 a 10 Guernica y de 10 a 11 corredor humanitario, y de 10 otra vez de 11 a 12 Guernica. ¿Qué es esto? Entonces tenemos cada uno a partir de dónde viene, y justamente porque los sionistas, no, me estoy emocionando porque veo en la pantalla el logo de Jihad, que justamente los sionistas quieren completamente hacer una sinonimia entre judíos y sionistas, y así tienen, como decir, el derecho a hablar en nombre de los judíos. Y esto para nosotros, y por suerte, cada vez somos más, porque la gente cree que somos bichos raros. ¿O qué quiere decir acá ser judío y antisionista? Eso es una cacofonía. Entonces, pero no, nosotros no somos bichos raros, cada vez somos más, y el mismo momento en que surgió el movimiento sionista, ya surgieron voces muy potentes dentro de la comunidad judía contra el sionismo. Había voces religiosas, como vemos en la pantalla, hay voces del movimiento obrero, o sea, que querían justamente luchar contra la discriminación y también por los derechos sociales. O sea, que decían, nosotros vivimos acá, sobre todo en Europa del Este, como mis padres, nosotros queremos que todo el pueblo polaco, en este caso, se alce contra los poseedores y los opresores, y que luchemos juntos, tanto por nuestros derechos como asalariados y como proletarios, como por los derechos de las minorías. Y esto es una lección muy importante. Así que digamos que el abanico de los judíos antisionistas es muy vasto y existe después de mucho tiempo. Y ahora
sentimos ese deber de decir no en nuestro nombre, porque ellos lo hacen en nuestro nombre, y a mí no me gustaría, la verdad, hacerlo como judía. O sea, estoy también en Samidun, estoy en otros grupos, y me gustaría estar completamente así como, digamos, como una más, pero tengo que hacer valer esto porque una compañera mía muy querida de Venezuela, y con esto termino, me dijo, tenés que salir a manifestarte justamente como judía porque ustedes son el talón de Aquiles de la doctrina sionista. Total. ¿Por qué, has hablado un poco de esto, ¿no? Pero ¿por qué se trata a la resistencia palestina todo el rato como terroristas? Como terrorismo, ¿no? Porque es una etiqueta que quieren ponerle a la resistencia, también porque en todo el mundo pues se tiene miedo al terrorismo, es una cosa, es algo negativo. Entonces, pues por eso se etiqueta a la resistencia palestina como terrorismo. Y eso es lo que también hace que desde la sociedad civil sea mal vista la resistencia y puedan justificar el que estén masacrando a la población palestina como la están masacrando hasta ahora. Yo añadiría que el terrorismo es una catalogación muy fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo no existe en ninguna tipificación internacional delito de terrorismo. El terrorismo es el concepto más político del mundo. Yo les llamo terroristas a ellos y ellos me llaman terrorista a mí. Entonces, aquí lo que se intenta es, digamos, evadir la cuestión de intentar dirimir qué situaciones materiales están pasando sobre el terreno. Cuando nosotros vemos pues, en estas imágenes cómo bombardean población civil, bueno, pues eso es un crimen de lesa humanidad. Eso tiene una tipificación internacional. Y la resistencia palestina, la resistencia indígena, pues es un derecho recogido en el derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente un insulto, pero un insulto que a base de repetirlo y a base de machacar con él, pues acabamos asumiendo, pues efectivamente que hay unos que somos terroristas y otros que son defensores de la democracia y de la libertad. Quieren repetir una mentira 1000 veces para convertirla en verdad. Sí, yo quería añadir además una cosa sobre este tema, y es que vamos a lanzar esta pregunta. Cuando la población europea luchaba contra el holocausto nazi, esa resistencia fue aplaudida años después. ¿Por qué la resistencia palestina, a la que han llamado muchas veces la población palestina, por favor, protegernos de este terrorismo israelí, que sí que está catalogado con terrorismo, y además, ¿quién califica de terrorismo? O sea, aquí estamos viendo, porque la resistencia palestina la califican de terrorismo. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen esa potestad para decidir quién es terrorista y quién no es terrorista? Porque detrás de Israel hay una maquinaria, hay un Estado. Y además, ese Estado, como potencia ocupante, debería hacerse cargo de la población ocupada. Con lo cual, cuando Israel dice, tenemos el derecho a defendernos, ¿defendernos de quién? Vosotros no tenéis, tenéis el derecho de proteger a la población que habéis ocupado y que estáis oprimiendo. Como dice la Cuarta Convención de Ginebra, no nos estamos aquí inventando nada, nos agarramos al derecho internacional. Es más, a los movimientos no violentos, como el BDS, el boicot, las desinversiones y sanciones, que es un movimiento no violento, anticolonial y antirracista, también se nos acusa. ¿Se nos acusa de qué? Estamos utilizando prácticas, porque es una llamada de la sociedad civil palestina, la mayor llamada social, pedimos desde fuera que nos recogéis el guante y entonces pedimos debilitar en diferentes líneas que explicaré más adelante, debilitar un aparato que practica crímenes de lesa humanidad y apartheid. Y también se nos tacha de antisemitas. Bueno, primero, los palestinos somos semitas. Y en segundo lugar, Israel se ha apropiado de esta discriminación para justificar. Cada vez que se llama a defender los derechos humanos, somos acusados de antisemitas. Y tenemos a muchísima población judía que no está de acuerdo, que es semita, y desde luego no van a luchar contra ellas mismas. ¿Cómo os defendéis ante estas acusaciones? ¿O cómo nos defendemos las personas que estamos contra este genocidio?
¿Y por qué no estáis en los medios? ¿Por qué no estáis en ningún medio? Bueno, justamente ahora que nos paseamos un poco más, porque el tema está candente, entonces están buscando, digamos, los medios alternativos. Gente que puede expresarse sobre esta cuestión, entonces nos llaman. Y yo protesto porque justamente dan tanta voz a los judíos sionistas, al lobby sionista, a las instituciones judías, que son en su gran mayoría completamente afiliadas a la propaganda israelí, les dan mucha voz. En cambio a nosotros, que llevamos una voz distinta, pero que existimos, y existimos en todos los países del mundo donde hay judíos, nunca nos dan, digamos, oportunidad de manifestarnos. Los medios obedecen a grandes corporaciones, y las grandes corporaciones están en Occidente, y esas grandes corporaciones van evidentemente con, digamos, todo el espectro occidental que fue colonialista y hoy en día es imperialista, y tiene sus intereses en defender a Israel, que es una parte de ese mundo. La diferencia con Palestina y con otros pueblos es que el Estado de Israel y sus habitantes judíos son una parte de ese occidente y, diríamos de alguna manera, la hija privilegiada, porque apenas hace, digamos, una acción que lleva a la denuncia internacional, la defienden con uñas y dientes y mucho dinero. Y aparte que, mira lo que pasa ahora, entre dos buques enormes de la Marina estadounidense ya están en el Mediterráneo en caso que el conflicto se extienda. Imagínate qué defensa que es esa, y eso a pesar que hay dentro del pueblo estadounidense mucha digamos, crítica, incluso dentro, incluso dentro del Partido Demócrata hay críticos, pero la CIA y el Departamento de Estado, bueno, todo lo que se encarga de seguridad, todo lo que se encarga de operaciones militares, por el momento quieren, digamos, dar todo el apoyo logístico, propagandístico, militar a esa hija preferida, porque tienen miedo, efectivamente, que después el subglobal crea que cada pueblo pueda también confrontarse con, digamos, las potencias. A mí me gustaría añadir una cosa sobre los medios. Y perdón que te haya interrumpido, pero lo que me está preocupando no es que, o sea, ahora hay muchos medios que están hablando de todo el genocidio que está pasando en Palestina, unos medios mejores que otros. También hay que aplaudir a periodistas valientes que están informando constantemente y no forman parte de esa propaganda israelí y ese poder que tienen los medios, pero lo que me preocupa es el silencio. ¿Qué va a pasar cuando Palestina sea silenciada? Porque ahora todos los medios están focalizados en Palestina. Sí que es verdad que cada vez va bajando, ya no es primera noticia, ya no es segunda, ya lo encontramos como cuarta, incluso en medios progresistas, pero lo que me está preocupando es, como ha ocurrido en otras veces, cuando ya los bombardeos en algún momento dejarán de sucederse. ¿Qué va a pasar? Las implicaciones, ¿qué hay detrás de esas vidas? ¿Qué hay detrás de los huérfanos, de los lisiados, de las casas destruidas, de las personas que ya no van a tener acceso a la educación porque han bombardeado colegios, institutos y no queda ninguna universidad ahora en pie en Gaza? Entonces, esto es lo que es preocupante y este es el llamamiento que hacemos los grupos que trabajamos en la solidaridad con Palestina de tenéis que seguir informando porque la desgracia va a continuar, la limpieza va a continuar. No es la primera vez que se bombardea, es verdad que a esta escala tan salvaje, ¿no? Pero recordemos que en el 2014 fueron asesinadas 3.000 personas en 2 meses. Focos sobre los bombardeos y luego ¿qué? Entonces es una responsabilidad de la ciudadanía, por supuesto de la sociedad civil y de los medios, continuar informando.
Hablando de la desinformación, nuestra compañera Cristina Moyana ha salido a la calle a ver qué dice la gente y qué sabe la gente, ¿no?, ante toda esta cuestión mediática. Lo vemos. Hola equipo, hoy poquita broma porque el tema es serio. Pegándonos un poquito a la actualidad, hemos salido a la calle para preguntar a la gente sobre lo que está sucediendo en Palestina y saber cuál es su opinión. Así que vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en Palestina? Bueno, yo opino que no debería de estar muriendo gente en ninguno de los dos lados. Todo Occidente está haciendo un flaco favor con el eslogan de Palestina libre. Hay que defender a los afectados de las dos partes. Yo paz ante todo. Pero es algo que ya viene de hace muchísimos años y ahora digamos una bomba de relojería. El sufrimiento no tiene que posicionarse, se tiene que acabar y ya está. Es un problema del cual Europa tiene y ha tenido mucha culpa. No se puede admitir que Israel, para defender su territorio, esté haciendo las salvajadas que está haciendo en Palestina. Una cosa es la defensa y otra cosa es el genocidio que se está llevando a cabo al pueblo palestino. ¿Y usted opina que es una guerra o un genocidio? Creo que son ambos. Para mí está siendo genocidio. Para mí es un conflicto. Ambas cosas. Para mí es una pena, no sé. Una guerra y además principiada por Hamás después de estar ocupados desde el año 48. Está pasando la barrera a ser genocidio. No se puede directamente bombardear campamentos de gente, de refugiados y gente que realmente no tiene la culpa. ¿Y a quién responsabiliza de la masacre? Eso realmente creo que hay muchos intereses detrás, muchos líderes políticos que no están dando, que están proporcionando información sesgada. Desde luego a las grandes potencias, a la gente que tiene el poder para poder pararlo esto. Hamás o Palestina, como se hayan identificado, también atacó a Israel, ¿sabes? Y hubieron 1000 tantos muertos. Desde luego la gente que está en la calle no tiene culpa de nada. Esto es una lucha que va muy por encima de ellos. Por mucho que ellos crean que luchan por sus creencias, realmente están luchando por la gente que está sentada en su casa viendo lo que está pasando. Creo que es la creencia que tiene sobre la religión suya algunos de ellos. Creo que todos nosotros tenemos parte de responsabilidad, en realidad, como sociedad. El fanatismo religioso, tanto de unos como de otros, ha empeorado, porque el palestino y el israelí, si les dejan en paz, conviven, y porque han convivido. Que no han respetado la resolución de la ONU, venga a territorios ocupados, ampliando el territorio, y de tal manera jamás, ¿qué ha hecho? Utilizar a 2 millones de compatriotas suyos de escudo. ¿Y por qué cree que se permite internacionalmente que la masacre continúe? Porque Israel está defendido por Estados Unidos. Todos los países dependen de los otros y por desgracia prefieren vivir cómodamente y tener menos problemas económicos que poder solucionar esto y que no tenga que haber este tipo de sucesos, sobre todo para la gente inocente. Porque hay muchos intereses cruzados. Porque creo que hay intereses detrás y que creo que hay gente que sale beneficiada de ello. Cuando internacionalmente se meten en los asuntos de los países, lo único que hacen es complicarlos. ¿Y qué opinas sobre la posición que mantiene Pedro Sánchez al respecto de lo que está pasando? Pues no tengo ni idea de su posición. Sé que creo que no está haciendo mucho, pero claro, es que no sé... Es que da igual lo que diga, porque un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Opine lo que opine, para mí no tiene mucha capacidad para decidir lo que ocurre. Y él debería transmitir, pues ya digo, una posición mucho más firme, es decir, hay que parar esto como sea. Apoya a quien le interesa apoyar. Bueno, creo que ha tenido una posición bastante equilibrada al final. Creo que España en ese sentido ha tomado una posición bastante notable. Lo que tendría que hacer el gobierno y el Estado es reconocer al pueblo palestino. ¿Y cree que Netanyahu debería tener una orden internacional de búsqueda y captura como la tiene Putin? Pues sí, para mí es culpable también, ¿eh? Es que seguramente tendría que ser él, tendría que ser Putin y tendrían que ser muchos más. Yo lo comparo con Putin, realmente sí. Yo creo que sí, pero que es que al final eso da igual, porque si les quisieran meter en prisión lo harían estando donde estuvieran. Más que una orden, creo que debería ser juzgado. Yo creo que sí. Bueno equipo, he de confesar que nos ha costado bastante encontrar a personas que quieran responder por la dureza del tema y por la confusión informativa que hay, pero algo hemos conseguido, así que nada, reflexionar sobre ello. Yo os dejo con Silvia. Chao. Creo que algunas opiniones son bastante dolorosas. No sé qué opináis. La verdad es que me ha sorprendido. Pues hay gente que sí que sabe de qué va el tema, hay muchos que han dicho que hay intereses por detrás, que eso es sorprendente también, y que la injerencia sobre los pueblos, aunque bueno, hay opiniones de que es un tema religioso y eso también es culpa de la falta de información. Antes hablábamos de los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen sobre lo que está ocurriendo en Palestina, de cómo tergiversan
la información, incluso cuando ha comentado Sara que hoy, estos días se habla muchísimo de lo que está pasando porque están cayendo bombas, están matando a mucha gente y a veces da la sensación de que muchos medios de comunicación hablan del tema con un poquito de morbo también, de intentar la lágrima fácil, sin explicar realmente qué es lo que está pasando, que es responsabilidad de muchos medios de comunicación, de políticos y de mucha gente que está implicada. Por supuesto que, ya que estamos aquí hoy, vamos a decir que no tiene nada que ver con la religión. Antes habías preguntado el papel de los judíos antisionistas y por qué nos tachan de antisemitas a las personas que somos solidarias o que luchamos o que consideramos que somos parte de la lucha del pueblo palestino, no solamente solidarias, sino que hacemos un papel, estemos donde estemos, cada pequeño acto que hacemos forma parte de la lucha del pueblo palestino. Nos tachan de antisemitas y eso es porque la gente desconoce los orígenes de lo que ocurre en Palestina y lo que ha ocurrido, que no tiene nada que ver con la religión, que en Palestina hay gente musulmana, cristiana, judía, que siempre habían convivido pues de forma normal, como en cualquier parte del mundo, hasta que llega un proyecto político, el proyecto sionista, que quiere un Estado puro para los judíos, pero no es por los judíos, es por los intereses económicos para beneficiar. Utilizan la religión judía como una excusa para atraer a todas las personas judías de todo el mundo hacia Palestina y tener una excusa de ese pasado de la religión en Palestina, pero es que en Palestina, desde Palestina surge el cristianismo y eso no quiere decir que hoy en día todos los cristianos vayan a vivir a Palestina y decir que todos los cristianos que hay en el mundo hoy en día tienen raíces palestinas o vienen de Palestina. Y pasa lo mismo con el judaísmo, con el islam, son cosas que las personas se acogen a una religión o nacen con una religión y la van dejando, no tiene nada que ver con lo que hay. El problema en Palestina es un problema de colonización, de asentamientos y desplazamientos, que quieren desplazar al pueblo palestino porque el pueblo palestino resiste. Si hubiese sido a lo mejor un pueblo sumiso, que hubiese seguido calladito, que no hubiese luchado, hubiese servido de mano de obra barata, quizás a lo mejor hoy en día no tal, pero lo que quieren es minoría, que sí, que sirva de mano de obra barata, pero no quiere mayoría porque luego si tienen iguales derechos, porque incluso no quieren que la gente palestina tenga iguales derechos que los judíos israelíes, y esos del apartheid que hablamos, la segregación racial, unos tienen derechos y los otros no. Y eso es muy complicado para explicárselo después de tantos años a mucha gente, que lo único que se les presenta en las televisiones, en los programas sobre Palestina es que están peleados unos con otros, estos son judíos y estos son musulmanes. Entonces es muy confuso para la calle, para el público que a lo mejor está poco tiempo viendo la tele, que no tiene tiempo para estudiar la historia de cómo ha llegado esto hasta el momento. Es nuestra labor como activistas, con todas las charlas que hacemos, las conferencias, las manifestaciones, de hacer llegar esta información a la calle y al público en general, pero es más labor del periodismo, de la academia también, de los escritores, pero también de los políticos. Y como bien decía Liliana, al fin y al cabo luego los políticos tienen sus propios intereses relacionados con las grandes, con las multinacionales y con la economía, que lo que quiere es luego, cuando se robe el gas de Palestina, pues intentar ir ahí a sacar cacho. A mí me gustaría añadir dos cosas al hilo de lo que comentaba Jaldía, y es para dos respuestas a las personas que estaban siendo entrevistadas. Una, la población palestina no hace diferencia entre si somos judíos palestinos, cristianos palestinos o musulmanes. Es que esto es algo muy eurocentrista y que se hace desde fuera y que pecan los medios de comunicación constantemente, porque un palestino no siente ningún tipo de diferencia con su hermano o su hermana, independientemente de la religión que sea. Es más, los judíos samaritanos que están en Cisjordania, al norte de Palestina, en Nablus, son samaritanos, son judíos que están allí desde
bueno, desde que son palestinos. Que son palestinos, de hecho, que Israel les ha intentado comprar y darles la nacionalidad israelí y se han negado. Entonces, es una respuesta que quería dar a las personas que les han entrevistadas, y otra, no solamente hablar a Netanyahu, sino en bloque. O sea, no solamente Netanyahu tiene que ser juzgado en la Corte Penal Internacional, es que en bloque todos los gobiernos a la historia desde la creación del Estado de Israel han cometido limpieza étnica, han cometido crímenes de lesa humanidad, han cometido apartheid y genocidio. Entonces, no es solamente algo con Netanyahu, que lo es, sino que todos sus presidentes han ido cometiendo estas barbaridades y en bloque deberían ser juzgados. Yo creo que eso es una parte esencial del proyecto sionista, es realmente instalarse, o sea, judíos, sobre todo de Europa, que vienen a Palestina, y hacer y extenderse lo máximo en cuanto a territorio, y de manera hegemónica, o sea, y supremacista. Los otros, los que no son judíos, o que se vayan, o hay que ayudar para que se vayan, ayudarlos, empujarlos cada vez más, que se vayan donde quieran. No tiene ningún problema que los palestinos sean felices lejos, pero no ahí donde ellos viven. Y no tenemos que hacer romanticismo tampoco con la cuestión de judíos en Palestina. Es cierto que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, pero, por ejemplo, la compañera hablaba de los samaritanos tienen nacionalidad israelí y justamente son los que de alguna manera ejercen de intermediarios, o sea, son los únicos que pueden atravesar los checkpoints porque tienen el DNI israelí y hacen comercio, o sea, compran cosas en la parte judía en el 48 y después vuelven a Nablus, donde viven generalmente, y tienen un comercio que les da muchas ventajas económicas. Pero volviendo al proyecto sionista, eso es lo que, digamos, tiene que entender, espero, nuestros oyentes, espectadores, que realmente no es un problema ni de ahora, ni que los judíos son malos. Hay que ver también otros proyectos coloniales. Por ejemplo, uno que no podemos estudiar yo todavía de cerca porque pasó en mi vida, es la cuestión de los argelinos y Francia. Los franceses que vivían en Argelia no eran todos malos, no se querían todos aprovechar de los argelinos, pero querían que Argelia quede francesa, aunque darles derechos, pero que quede francesa. Cuando el FLN se rebeló contra los franceses, entonces de repente, claro, fue un momento terrible porque hubo muchos muertos de un lado y del otro y empezaron a acusarlos a los argelinos, evidentemente, de terroristas. La fórmula siempre es la misma y los franceses que querían vivir con derechos iguales a los argelinos, después se volvieron fascistas realmente. Ya. A ver, ¿qué opinas del vídeo y por qué piensas que se pide todo el rato a las personas palestinas que condenen a Hamas? Bueno, yo creo que en general como que este vídeo es bastante representativo de un sector bastante, pues, digamos, desconectado de la realidad de lo que pasa en Palestina y de lo que pasa en el sur global. Y, digamos, tiene que ver pues, con esta cuestión naif de condenar la muerte en general, ¿no? Estoy en contra de la muerte, estoy a favor de la vida y no pueden parar de pelearse entre ellos un momento, ¿no? Esto lo respondió ya Ghassan Kanafani, camarada del FPLP palestino, que decía, bueno, pues el diálogo que hay entre el colono y el colonizador es parecido al que hay entre la espada y el cuello, ¿no? Bueno, pues es que, digamos, cuando uno no comprende pues, la condición colonial y la naturaleza colonial de la población israelí, que a lo mejor, pues no te digo que sean plenamente conscientes, pero ellos se benefician de unos privilegios coloniales, de una posición, de una naturaleza colonial que
mediante la ocupación del territorio, mediante su mera existencia, mediante el pago de sus impuestos, mediante la participación en el ejército israelí, mediante su propio transporte de sus cuerpos por unas carreteras por las que los palestinos no pueden pasar, pero ellos sí. Ellos ocupan un espacio y son un arma de guerra del Estado de Israel. Entonces, cuando se intenta equiparar pues un poco como ambas violencias y se expone, bueno, pues que todo está fatal, bueno, pues revela que hay un completo desconocimiento de la cuestión palestina, ¿no? Y es lógico, porque vivimos en una sociedad, pues por supuesto que estamos aliados con el bloque imperialista, formamos parte de ellos, no solamente somos espectadores pasivos, sino que España es una protagonista activa de la colonización de Palestina, se beneficia de la colonización de Palestina. Y entonces, pues obviamente la propaganda que nos llega y la información que tenemos, pues es aposta, confusa, desbaratada, parcial, ¿no? Y continuamente como mezclando pues con esta cuestión mitológica, ¿no? ¿Verdad que nunca se nos ha contado el conflicto irlandés como, digamos, una cuestión religiosa entre cristianos y protestantes? ¿Verdad que, digamos, aquí entendemos, pues, por ejemplo, en España, que no fue lo mismo pues, los curas obreros que la falange española de las Hons? Pues claro, pues aquí lo que pasa es que hay trazo gordo, ¿no? En plan, ya está, musulmanes contra judíos, todos los islamistas, todos los religiosos son igual de malos, son todos fundamentalistas y básicamente son lo mismo, son ISIS, Talibán, Hamas, etc. Y por supuesto pues tenemos que darles nosotros desde aquí la validación de que son una resistencia, entre comillas, limpia, son una resistencia, bueno, si es laica mucho mejor, aunque también con sus cuestiones, ¿no? Pero bueno, si tiene corte religioso, pues ya estamos fuera de juego y no representan a nadie, ¿no? También han hablado incluso de que Hamas está utilizando a 2 millones de personas que gobiernan. Bueno, aquí yo quiero hacer un alegato porque Hamas forma parte del pueblo palestino y la resistencia palestina es producto del pueblo palestino y es producto de la cultura de resistencia que tiene el pueblo palestino. Entonces, cuando dice, no, Hamas hace esto y, digamos, pone a la gente ahí y que los machaquen. Bueno, pues es que no lo hace Hamas, lo primero lo hace toda la resistencia palestina, porque toda la resistencia palestina se coordina para estas operaciones, no solamente Hamas, hay muchas organizaciones y muchos partidos políticos que tienen brazos armados y que operan. Pero además es que, más que el propio pueblo palestino, ¿quién va a saber el coste que tiene que pagar el pueblo palestino por su propia descolonización? Si miramos, por ejemplo, a Argelia, ellos tardaron 132 años en liberarse y pusieron más de 1 millón de muertos encima de la mesa. Aquí esto no podemos tener como esta lectura naif de cuántos muertos israelíes y cuántos muertos palestinos y cuando nosotros matemos más que ellos nos matan, vamos ganando. No, es que estamos en una situación colonial y estamos en una lucha de liberación nacional y, digamos, ya estamos poniendo toda la carne en el asador. Ya estaría, ¿no? O sea, creo que bastante, o sea, que me parece impresionante lo que acabas de decir. Creo que voy a hacer una pregunta bastante absurda, pero quizá no lo sea tanta. ¿Por qué Israel goza de tanta impunidad? Yo creo que es cómo nació, cómo se desarrolla y hasta el día de hoy. Nació gracias al apoyo total de las potencias europeas. O sea, sobre todo el Reino Unido, que lo cobijó cuando fue, digamos, mandatarios de Palestina, un apoyo total. En la votación para el plan de partición, donde se decidió que va a haber un Estado judío y un Estado árabe, en las Naciones Unidas en 1947, la gran mayoría de los estados europeos, todos votaron. Bueno, unos no, pero la gran mayoría votó por. Hubo también estados latinoamericanos que votaron por, que estaban bajo la influencia de Estados Unidos, otros no. Pero digamos, la gran mayoría de los estados que eran en ese tiempo colonias, o sea, de colonizadores, tenían colonias, votaron por esa partición, que es la legalidad que ha dado al nacimiento del Estado de Israel. Claro que las fronteras que se votó en el 47 no tienen nada que ver con las fronteras ni del 48 ni de las de hoy en día, pero bueno, se los votó. Y después, ¿quién empezó a dar dinero para poder desarrollar ese Estado? Estados Unidos, los judíos del mundo también, sobre todo los judíos de Occidente. Entonces, y podemos
podemos decir que hasta el día de hoy, ¿quién dio todo lo que es el armamento nuclear de Israel? Francia. O sea, si uno empieza a ver cada uno de los aspectos donde Israel es fuerte, siempre vas a encontrar un Estado de Occidente que ayudó en la agricultura, en el entrenamiento militar, también la Unión Soviética, cuando existía y cuando Israel nació, Inglaterra, Francia, todos esos países ayudaron completamente al nacimiento del Estado de Israel y al fortalecimiento, y hasta el día de hoy. Quería todavía recalcar algo, que Israel en su momento gozó también del apoyo de la socialdemocracia en el mundo. O sea, si uno ve la Segunda Internacional, que es la internacional de los socialistas, el Partido Laborista, que es el que construyó el Estado de Israel, era parte de esa internacional. Hoy en día, ¿quiénes son los que más apoyan al Estado de Israel? La derecha y la extrema derecha. Y es algo que la gente dice, bueno, esta gente que fue víctima del nazismo, del fascismo, hoy en día, ¿con quiénes hacen los lazos más profundos? También en la historia todavía del sionismo. Hitler también ayudó bastante para que los judíos se vayan, porque no los quería en su país, que se vayan a Palestina. Pero hoy en día, en España, ¿quién es digamos, los que más ayudan al lobby sionista? Vox. Está todo dicho. Se habla mucho de extensión del conflicto, tú lo has dicho antes, y antes de hablar de esto vamos a contactar con nuestra compañera que está justo en Beirut, que nos ha hecho una pieza para que veamos un poco lo que está pasando ahora mismo. Después de más de un mes de guerra entre Israel y Hamás, en el que también participan otros actores regionales, el Líbano todavía no se ha definido en qué situación se encuentra. El principal actor libanés en el conflicto, la milicia Hezbollah, está evitando declarar una guerra en el país. La milicia chií sostiene que mantiene enfrentamientos en la frontera con Israel contra posiciones militares e Israel responde con fuego de artillería y bombardeos en el sur del Líbano contra posiciones de la milicia chií. Pero la realidad es muy diferente. Decenas de miles de civiles han tenido que huir de sus hogares por la violencia en el sur del Líbano, centenares de hectáreas de cultivo han sido arrasadas por fuegos provocados por los bombardeos de fósforo blanco y al menos 10 civiles han muerto hasta la fecha en los ataques aéreos israelíes. Tanto Hezbollah como Israel dicen que no quieren causar víctimas civiles, pero el conflicto se les está poco a poco yendo de las manos y sobre todo están rompiendo las reglas del juego. Hezbollah no está solo en la batalla, sino que participan también facciones islamistas afines a Hamás que están lanzando bombardeos contra posiciones en Israel y por primera vez desde el Líbano se han lanzado cohetes que han alcanzado 40 kilómetros de la frontera cuando el límite eran 4 kilómetros. Esta nueva escalada, que podría ser todavía peor, podría arrastrar al Líbano a una guerra no deseada. Solamente un alto el fuego en la franja de Gaza y en el sur del Líbano podrá evitar más matanzas de civiles. Bueno, pues muchas gracias a nuestra compañera Ethel desde Beirut. ¿Qué tenéis que decir sobre esto? Bueno, yo creo que lo más importante ante todo este contexto regional que se abre es recordar que Israel mañana, si quiere parar toda esta castigo colectivo que está ejerciendo sobre la población de Gaza, mañana puede acabar todo, digamos, que está tensionando a los países árabes y está tensionando a todo el mundo. Digamos, está generando su gobierno, que recordemos que es de extrema derecha, que ya está gobernado por la extrema derecha trampista y ahora con el apoyo del Ku Klux Klan judío,
que es Itamar Ben-Gvir y su partido Fuerza Judía, están, digamos, pisando el acelerador, intentando evitar lo que ya ha sucedido, que es una derrota humillante política y militar, que es lo que infligió la resistencia palestina el pasado 7 de octubre. Como no se van a quedar así, porque, digamos, tienen una banda de hooligans como población que, digamos, no van a tolerar esto, pues van a continuar pisando el acelerador. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es clara. Tenemos que movilizarnos para conseguir que se detenga el genocidio y tenemos que hacer que nuestros gobiernos y nuestros líderes impongan medidas coercitivas suficientes para reencarrilar por lo menos a Israel hasta una senda más o menos parecida al derecho internacional. Aunque, digamos, nuestros objetivos obviamente son la liberación de Palestina y la descolonización completa del río Jordán al mar Mediterráneo. Sara. Sí, yo quería comentar varias cosas que se pueden hacer para detener este momento y luego más adelante, ya a largo plazo, justicia para Palestina. En primer lugar, existe y se está llevando a cabo iniciativas para pedir el embargo de armas a Israel. Se está solicitando a los gobiernos a través de diferentes acciones y reuniones que están teniendo, porque esa venta de armas, o sea, quiere decir, Israel no se sostendría si no tuviera el apoyo de los países occidentales y del resto de la comunidad internacional. Entonces, uno, embargo de armas y, en segundo lugar, movilizaciones masivas que sirvan a nuestros gobiernos a que escuchen y presionar. Yo, desde la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, trabajamos para que se deje de normalizar la presencia de Israel, para que se presione con las herramientas que tenemos, como las sanciones, que se han aplicado a otros países que han violado el derecho internacional. Pedimos que también se aplique a Israel y que haya un desgaste en todas las líneas, desde el boicot cultural, el boicot académico, el boicot económico e institucional, que vayan cada vez más debilitando el aparato del apartheid israelí y que han sido exitosos en otros momentos de la historia, igual que el apartheid en Sudáfrica se derrotó gracias a estas movilizaciones, a que el mundo dio la espalda a esa Sudáfrica racista, desde el deporte, desde la cultura, desde todas esas sanciones, se dio la espalda y se puso fin a ese sistema. Pedimos lo mismo y nos basamos en que, ya que la comunidad internacional es responsable de la propia creación del Estado de Israel, se dé respuesta y que haya una justicia y una reparación definitiva para Palestina, con los mismos derechos para la población palestina que el resto de la población mundial y que se les devuelva la dignidad después de 75 años de ocupación. Liliana. Sí, justamente siguiendo, creo que hay que entender que que Israel es un país dependiente. O sea, es dependiente completamente comercialmente de Europa. Si Europa dice ya sanciones comerciales a Israel por 2 semanas, ahí la mitad de las empresas tienen que cerrar en Israel, ni más ni menos. Así que creo que pero realmente es una situación donde se puede terminar dentro de 2 días realmente, o por lo menos la cuestión de un alto al fuego. Se puede terminar en 2 días. ¿Qué necesita más? Ya hay casi 11.000 muertos, 11.000, la mitad son niños. ¿Qué más necesitan para decir basta? ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo si son tan poderosos? Son tan poderosos y tienen miedo. ¿A quién? Entonces esperamos que realmente, por lo menos de los países del sur, de China, de Rusia, no sé de quién, hagan la necesaria presión para que de una vez le haya un alto al fuego inmediatamente. Es que no se puede entender por qué no lo hay. ¿Qué necesitan más? Bueno, yo estoy convencida de que el pueblo palestino va a seguir luchando siempre hasta la liberación total de Palestina y la recuperación de todos nuestros derechos, entre ellos, o lo más principal, es el retorno de las refugiadas y refugiados. Y si de verdad se quiere acabar con la desestabilización de la zona, de la región, la única forma es acabar descolonizando Palestina y acabar con este proyecto sionista racista, y esto necesita una voluntad política de todos los países, de todos los gobiernos,
esa voluntad política la podemos mover desde la sociedad, desde las calles, la salida a las calles, nuestros actos, nuestros votos son muy importantes, toda la influencia que podamos hacer como población civil, que jugamos un papel muy importante y lo están haciendo en nuestro nombre, no solamente Israel lo está haciendo en nombre de los judíos, nuestros gobiernos están siendo cómplices de este genocidio en nuestro nombre. Entonces, también nosotras tenemos algo que decir y es acabar con la impunidad y, como han comentado las compañeras todas, sanciones ya. ¿Os quedáis con ganas de decir algo? Os deseo salud y libertad siempre y deciros que para mí y para nosotras la autodefensa nunca fue violencia. Quedaros, por favor, porque vamos a entrevistar a Jalil Sadaka. Bueno, tenemos el orgullo de tener en este sofá rojo maravilloso a Jalil Sadaka. ¿Cómo estás, Jalil? Pues la verdad fastidiado. Estoy siguiendo todo lo que está aconteciendo en Palestina, porque no solo ya Gaza, sino también Cisjordania, está desastre. Ya a nivel familiar me hace la vida muy difícil, muy insoportable, vamos, lo que estoy viendo, las imágenes, la situación, y no hay ningún alivio que vea más que la posibilidad de poder explicarme, poder dirigirme a vosotros, y muchas gracias por esta oportunidad. A ti, cariño, por venir, que menos que estuvieras aquí. Si te tuviera que presentar, que no lo voy a hacer, ¿te vas a presentar tú solo? ¿Cómo sería? Yo me presento, yo soy un palestino ya de los viejos palestinos que hay en España. Yo llegué a España aquí a estudiar medicina, y luego pues, lo dejé en quinto y estudié luego periodismo y trabajé también en una embajada como traductor muchos años. Y actualmente pues luego fui presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina durante 5 o 6 años. También nos pilló en la guerra del 2014, nos pilló aquello también que era también muy fuerte, y tuvimos que afrontar también una realidad continuamente estamos afrontando, porque digamos, la tragedia palestina no cesa, no desde el 7 de octubre, sino ya desde antes de que nosotros naciéramos, desde el principio del siglo pasado. Me cuesta mucho, a mí, que soy empática, y me consta que muchas personas más, estar viviendo esto en pleno año 2023, o sea que lo que decías que estás jodido, creo que mucha gente es empática, pero ¿qué se está haciendo para parar el genocidio? La verdad es que no se está haciendo nada. A nivel oficial no se está haciendo nada. A nivel de los pueblos árabes se están movilizando, eso es la verdad, que están movilizando. Dentro de lo que cabe, porque la mayoría de los países árabes son dictaduras impuestas por Occidente. Entonces, para controlar toda la riqueza de la zona y para controlar el petróleo sobre todo. Entonces, los pueblos árabes se mueven, pero se mueven lentamente, mientras están viendo de cómo sus hermanos, porque siempre hablan de hermanos palestinos, y están sufriendo también los pueblos árabes, y se dan cuenta que no son todavía libres. Esos pueblos están también sojuzgados, están sometidos a gobiernos dictatoriales, y esas dictaduras no les importa a Occidente, que habla de la democracia, derechos humanos y cosas, se llenan la boca hablando de esas cosas, pero en realidad solo el interés. Esos, como decía alguien, estos son hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, y que se continúen ahí. Yeah. ¿Qué hace la Unión Europea, Estados Unidos, la ONU? Ya ves lo que han hecho, que han ido corriendo hasta Israel para darle el pésame y para decirle, mátalos que estamos contigo. Esto es lo único que han ido a hacer, desde la presidenta de la Comisión Europea hasta el presidente de Estados Unidos, que ha ido 2 veces ahí, no para parar la guerra, para parar la masacre, porque eso no es una guerra, es una falsidad hablar de una guerra, eso no es una guerra, como todos los medios de comunicación oficiales hablan, guerra Hamás Israel, eso es una falsidad, eso es una manipulación de lo que está pasando. Gaza es un territorio ocupado
Gaza es un territorio ocupado, sigue siendo dependiente de Israel. No entra ni un pájaro, ni un gato en Gaza sin el permiso de Israel. Y de hecho, ni el aire. Ellos calculan la cantidad de calorías que recibe cada uno de los ciudadanos de Gaza para permitir la entrada para que no se mueran. O sea, eso es una guerra, no es una guerra. Eso es de entre ocupado y ocupante. Y entonces el ocupante, el ocupado, tiene derecho a defenderse. Eso todas las legislaciones del mundo, todos los, digamos, que hablan de los convenios de Ginebra y todos los convenios que existen actualmente, hablan del derecho de los pueblos ocupados a defenderse. Y eso es una defensa de la existencia del pueblo palestino. Israel, siempre se ha creado Israel en base a una premisa que es falsa. Una tierra, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Para ellos, nosotros no existimos. Nosotros no existimos. Para ellos, si nos matan, esa es la premisa que ellos empezaron su Estado. Un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Por lo tanto, a nosotros no nos cuenta Occidente. Y luego hablan de paz, hablan de los derechos humanos, hablan de cuestiones de estas, una falsidad todo. Y nos damos cuenta ahora mismo de cómo consecuencia de unas operaciones de defensa, porque Hamas, yo no me digo Hamas, porque es la resistencia palestina. Yo no hablo de Hamas, porque no solo Hamas está, todo el pueblo palestino está luchando. Y ya no en Gaza, sino en Cisjordania, dentro de la Palestina ocupada del 48, también están luchando. Porque nosotros, lo que quieren hacer con nosotros, como hicieron Estados Unidos con los indios de América, los mandaron a una reserva y les emborracharon, y les daban whisky gratis, les daban droga para que se acaben. Y eso es lo que quieren acabar con nosotros, porque eso es su política desde el principio, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Es muy importante leer la resistencia de los indios nativos americanos. Es muy importante y nosotros nos inspiramos en esa resistencia también. Nos inspiramos en la resistencia de todos los pueblos que han sido machacados en la historia. Por eso nosotros hemos apoyado en Vietnam a los países latinoamericanos, cualquier país latinoamericano que conseguía avanzar, nosotros estábamos con él. Total, están matando al pueblo palestino. Sí, sí. ¿Y después qué pueblo va? Pues no lo sé, porque el pueblo palestino no se va a morir. La mujer palestina es la más productiva del mundo. Eso que se lo sepan. En Gaza viven 2.200.000 habitantes en 360 kilómetros cuadrados, pero el índice de natalidad es más alto del mundo en Palestina. Y eso no nos van a acabar con nosotros. Quieran o quieran, matarán a miles, ya van por los 10.000. Y matarán a muchísimo más. E incluso nos están amenazando de bomba atómica. Un ministro del gobierno de Netanyahu, fascista, está amenazando a Gaza con una bomba atómica. Ellos nunca reconocieron. La organización que se ocupa de la proliferación de armas nucleares nunca ha investigado a Israel. ¿Por qué? Está investigando a Irán, está investigando a todos los países. Israel ha bombardeado centrales nucleares pacíficas en Irak y en Siria. Y sin embargo en Israel se permite tener todos los... Francia les dio el uranio la primera vez para que puedan bombas atómicas. ¿Qué hacemos desde los sindicatos, desde la sociedad? Desde el sindicato, desde la sociedad, desde cualquier persona, lo que pueda primero es boicotear los productos o los productos que comercian con Israel, las empresas que comercian con Israel. Esto es, dentro del BDS hay unas listas de productos y listas y empujar a nuestros gobiernos, porque yo también tengo nacionalidad española, aunque soy palestino, empujar a nuestros gobiernos para que tomen posición por lo menos neutral y no se salten ahí a la torera toda la legislación internacional y apoyamos al Estado de Israel. ¿De qué apoyas al Estado de Israel, que es el país ocupante? ¿De qué le vas a apoyar si todos los países árabes alrededor están mirando cómo se matan sus hermanos palestinos en Gaza y en Cisjordania? La matanza no solo está en Gaza sí que ya es espectacular la matanza, pero en Cisjordania ya van más de 150 personas matando diariamente en los campos de refugiados en Jenin, en todos los pueblos de Cisjordania, están matando los colonos.
territorio y que se han creado en esos pocos años, desde los acuerdos de Oslo, los malos acuerdos de Oslo, hay 600.000 colonos judíos venidos de todos los países del mundo que se dicen son judíos, porque el judío todavía no se aclara si es una religión o es una etnia. El judío no es una etnia, el judío es una religión, como puede ser musulmán, o puede ser católico, o puede ser de cualquier otra religión. Ellos han convertido la religión en algo de etnia. No se puede unir a un falacha de Etiopía con un sueco, judío sueco. Eso es una mentira, es una falsedad. Todo es falso, el propio Estado de Israel se creó sobre falsedad, sobre una tierra sin pueblo. Tierra sin pueblo. El pueblo palestino es un pueblo milenio. Incluso cuando ellos entraron, la primera vez que dijeron que, según la Biblia, yo no creo en estas cosas, que ellos entraron en Palestina, había los cananeos, y los cananeos son los palestinos. Y decía, su Dios les decía que los cargaba a todos. Estos siguen ellos su propia imaginación, en su subconsciente, siguen pensando en sus propias creencias religiosas, en su propio fascismo, en su propia mentalidad creada en base a estos cuentos. Y nosotros estamos solo los paganos de esta historia. En Alemania, en Europa, les persiguieron, les machacaron. Nosotros los recibimos después de la Segunda Guerra Mundial. Les recibimos ahí y nosotros venían con chinches y teníamos que desinfectarlos para que vengan a Palestina a vivir. Y ahora nos están pagando con esto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el futuro esperable? Nosotros nunca perdemos la esperanza. No podemos perder la esperanza y no nos podemos permitir el lujo de perder la esperanza. El pueblo palestino es un pueblo resistente, lleva 100 años resistiendo y no va a morir. No va a morir, yo estoy seguro que no va a morir y no va a abandonar. Ellos lo que querían es expulsar a 2,5 millones de los habitantes de Gaza, que son inmigrantes del 48, la mayoría de ellos, que no olvidemos, que son campos de refugiados lo que hay en Gaza. El 15% de la población actualmente de Gaza son de origen de Gaza, y los demás son procedentes de la Palestina ocupada en el 48. Entonces ahora quieren expulsar al Sinaí, porque Egipto se impuso, porque no podía controlarnos. Si los que salen a Egipto, no es porque Egipto está mirando cómo se están matando, y podía abrir el paso de Rafah para que entren las ayudas, para que entren los medicamentos. Los hospitales ya están derrumbados, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicamentos, ya los médicos no dan abasto. O sea, en un territorio de 365 kilómetros cuadrados que viven 2,5 millones de habitantes, ahí los palestinos se seguirían no horizontal, sino vertical, porque se hacían edificios, la casa de abajo del padre, y luego cuando los hijos se casaban, lo hacían un poco arriba, y hacían un edificio entero, porque cada vez que ven arriba, y ahora cuando van a la bomba, se matan a toda la familia, o sea, se lo borra del registro civil toda una familia entera. Por eso si ves las listas de palestinos muertos en Gaza, ves que todos los apellidos son iguales, 15, 20, los apellidos son iguales. ¿Por qué? Porque es una familia entera lo que hacen. Los gitanos siempre decimos que cada hija gitana que nace es una alegría, es un éxito de la resistencia gitana. Creo que es lo mismo de lo que hablabas. Nosotros lo que estábamos pensando. Ellos que querían que entrara, digamos, control de natalidad. En Palestina no hay control de natalidad. Parece que las televisiones ahí no funcionan y nosotros no. Está muy bien esto. ¿Qué le dirías a la gente? Yo le diría a la gente primero a vosotros. Yo agradezco esa oportunidad, agradezco a toda la gente que escucha, que nos deja escuchar, porque nosotros no tenemos oportunidad, solo utilizamos el boca a boca, y eso es lo único que nos queda, porque vemos las televisiones, es que me da asco. Cuando veo las televisiones y los programas de televisión, es que no puedo recibirlo, me voy a otra habitación para no verlos.
Y luego mi mujer y mi hija me dicen, mira lo que han dicho. Digo, no quiero saber lo que han dicho porque ya me imagino lo que habrán dicho y lo que están haciendo. Y es que me cae la cara, la vergüenza de ver a esa gente cómo trata el tema palestino. Es que no tenemos ningún alivio más que cuando vamos en una manifestación, cuando vemos a la gente saliendo y estamos haciendo una concentración ante el Parlamento español, llevamos 2 días haciendo, y la gente cuando pasa nos hace así con el pulgar, los turistas, hoy la gente parece un equipo de un partido de fútbol del Celtic, de escocés, y paraban con nosotros y nos hacían fotografías con nosotros porque ellos también están con nosotros. Ese es un equipo que siempre ha mantenido su apoyo a Palestina. Por eso esto es lo que nos anima un poco a seguir bebiendo, porque es que no tenemos aliciente más que intentar que esa gente pueda por lo menos comprender la tragedia, la gran tragedia, que no es del día 7 de octubre, eso anterior al 48. Ya resoluciones de las Naciones Unidas, ¿para qué sirven? Papel mojado. Incluso cuando el propio secretario general de las Naciones Unidas sale diciendo que esto no viene del 7 de octubre, le dicen una persona no grata. Cuando sale uno diciendo una cosa, una persona no grata. Estados Unidos, como está ahí, y Europa no tiene ninguna política exterior. Europa, lo que dice Estados Unidos y lo que dice el lobby sionista que controla el mundo entero. Controla el mundo entero, por eso lo que nosotros tenemos que hacer es pegarles donde a ellos les duela. Es el comercio, es las armas que ellos... Se han creado una base colonial que está ocupando ahí y están invirtiendo todo el dinero ahí para crear, digamos, tecnología súper desarrollada y mandarla a todo el mundo. Y estos son capital americano, capital europeo lo que están invirtiendo ahí, y capital judío. Ya sabes que los judíos siempre han controlado el dinero en todas partes, y la usura y todas esas cosas, pero yo no voy a hablar de esto, porque esto es quizás uno de los motivos que podían haber sido perseguidos por muchos países en Europa, pero yo no apoyo la persecución, porque la persecución de europeos contra los judíos la estamos pagando nosotros. Hay que dar caña con esto del boicot, absolutamente. Jalil, gracias, me falta tiempo contigo. Viva la resistencia del pueblo palestino siempre. Yo quiero agradecerte y quiero agradecer a todos los compañeros que han estado hoy aquí, también han estado geniales, y vosotros nos hacéis ofrecer por lo menos que nos oiga la voz y que la gente que nos escuche, por lo menos tengamos la oportunidad de llegar a nuestra idea, a nuestro sufrimiento. Es un sufrimiento, nosotros no podemos vivir así. No podemos vivir bajo esta injusticia. Lo peor de todo es que ves la injusticia y tienes que callarte. Nuestro pequeño granito de arena es el que podíamos hacer, poquito, pero bueno, aquí está. Nos vemos dentro de 15 días aquí en Al Lío. Gracias.